Buenos días, hermanos. Lo primero de todo, agradeceros en nombre de Charles Alphonse y en nombre personal, en nombre del Secretario General de la Formación de la Orden, la posibilidad que nos ofrecéis para compartir con vosotros nuestras inquietudes y para también acompañaros en vuestras inquietudes en todo el ámbito de la formación para el continente americano. Creo que también es importante que las reflexiones de este encuentro no estén aisladas. El consejero general Silvio nos lo recordaba, que de alguna manera las reflexiones que vamos a compartir aquí brevemente tienen que estar en conexión con las reflexiones que hemos venido también compartiendo con los hermanos que están en formación a través de distintos encuentros que nos han pedido con los postulantes, con novicios, con posnovicios, y también las reflexiones que hemos compartido en el encuentro con los formadores en vistas también al Panamericano. Y por último, cómo no, centrarnos en las reflexiones que han llegado frutos de la participación de todos los hermanos en los capítulos locales de las distintas circunscripciones. En estos tres ámbitos, las reflexiones que hemos hecho a los hermanos en formación, las reflexiones que hemos compartido con los formadores y lo que provoca también en nosotros de las reflexiones de los capítulos locales, en base a estos tres momentos anteriores a este encuentro, vamos a tratar de decir algunas de las cosas. ¿Cuáles han sido los tres puntos fundamentales en los que hemos insistido a los hermanos en la formación? El primer punto que creemos que es vital y decisivo es que los hermanos que llegan a nuestra vida tienen que llegar con un deseo de una vida auténtica y nuestro deseo profundo de que los hermanos que llaman a nuestras puertas se encuentren en nosotros hermanos auténticos. El tema de la autenticidad es un tema que exige mucho de nuestra reflexión. La autenticidad no consiste en ser perfectos. Dios no nos quiere perfectos, nos quiere auténticos, que realmente lo que somos es lo que ven los demás, que lo que ven los demás sea lo que somos. La autoridad de Jesús justamente se desprende de esta autenticidad. En Jesús sus palabras nacían de su experiencia, en su boca nunca hubo engaño. Que así sea nuestra vida, que no vivamos o caigamos en la tentación de tener una doble vida, de hermanos que viven de una manera de día y de otra manera de noche, de hermanos que viven de una manera cuando llevan el hábito y cuando no lo llevan. Que todos los que nos vean lo que realmente somos. Que la gente los jóvenes que vienen a nuestra vida encuentren en nuestro proyecto de vida la posibilidad de vivir una vida verdadera, auténtica y plena. El segundo punto que hemos también compartido con los hermanos en formación es que el corazón de nuestra vocación es ser hermanos de todos. El Papa Francisco, en su última encíclica, Fratelli Tutti, nos invita precisamente a esta práctica evangélica de la inclusión. Que no haya nadie que no se sienta, al que no podamos incluir en nuestro corazón o del que no nos podamos sentir hermanos. A veces cuesta, sobre todo, incluir en la fraternidad a los hermanos que hemos recibido por vocación. Tenemos experiencias de hermanos heridos, hermanos que viven encerrados en sí mismos, hermanos que, o porque son muy progresistas o porque son muy tradicionales, encuentran dificultades en experimentar la comunión en la vida fraterna. Hermanos que pertenecen a distintas culturas, hermanos que pertenecen a distintos grupos étnicos. Desgraciadamente hay que denunciar, yo creo que sin miedo, ¿no? Y con profecía, que no es posible que en nuestra fraternidad, no solamente en las Américas, sino en toda nuestra orden, existan lobbies, existan grupos que generen exclusión o que haya tensiones de poder entre los grupos que formamos una única y una misma familia. Estamos llamados a ser hermanos de todos sin exclusión. Y por último, algo que tiene que ver, yo creo, con los deseos profundos del ministro general y su consejo en su primera carta programática a toda la orden. Colocar o volver a colocar de nuevo otra vez la misión en el centro de nuestra vocación. No hace mucho he escuchado a un hermano mercedario que nos compartía también muchas de sus experiencias, que
allá por la Edad Media, viendo las dificultades en las que se encontraban a nivel social, cultural y eclesial, Dios mandó 3 profetas. El primero de todos fue para curar las heridas sociales y culturales de aquel momento. El primero de todos fue Pedro Nolasco, que fue enviado a curar a la sociedad de su tiempo de la enfermedad de la esclavitud, con un proyecto de libertad junto con sus hermanos, los mercedarios. Fue también enviado Santo Domingo de Guzmán para curar al mundo de la herida de la ignorancia y del error, no sé si decir de la herejía, a través de la profecía de la verdad y de la humildad. Y por último, fue enviado nuestro hermano Francisco para curar al mundo de la herida de la riqueza, a través de la profecía de la pobreza. Francisco, que se esposó justamente con Dama Pobreza y nos hizo también a nosotros cómplice de este proceso de sanación en el que el mundo a veces se encuentra tan dividido por motivo de la riqueza, del dinero. También hoy, en nuestro siglo XXI, donde la economía neoliberal hace estragos, generando exclusión, generando pobreza, generando guerra. Y aquí está el corazón de nuestra vocación: ser agentes de paz, ser agentes de comunión, ser agentes de diálogo, crear puentes y no muros. Esta es la vocación del verdadero hermano menor, llamado a curar en su misión la herida de la riqueza del mundo. Hemos también trabajado con los hermanos formadores algunos de los temas que nos parecían importantes para reflexionar en el continente americano, visto sobre todo la toma de decisiones de cara al encuentro de San Pablo del 2022. 3 temas que también estamos trabajando en todos los continentes de la Orden. El primero de ellos, voy a pasar muy deprisa, el primero de ellos es el tema de los abandonos y de las salidas en la Orden. Yo creo que no es el momento ahora de dar datos, simplemente a veces recordar algunas cosas que se convierten casi en tópico y es peligroso, y es que desgraciadamente en nuestra Orden, aquellos hermanos que hacen su primera profesión después del noviciado, de este grupo de hermanos el 40% no llega a hacer los votos perpetuos. No entramos en las salidas numerosas todavía que se generan en el primer periodo de formación permanente entre los hermanos que viven entre los 5 y los 10 años primeros de su vida consagrada ya activamente fuera de las carreras de formación. Es lamentable también, yo creo, compartir con vosotros que con las pequeñas estadísticas o casi una visión como muy rápida de los datos, no del todo precisos, los tendremos. Hay una comisión en este momento en la Curia General que trabaja sobre este tema. Tendremos datos más precisos y lecturas más profesionales, pero hemos visto que en el continente americano, en el tema de las salidas, está casi ligeramente, desgraciadamente, por encima de la media de salidas a nivel de la Orden. Las causas por las que parece ser que los hermanos deciden salirse, tal y como aparecen en los procesos, son fundamentalmente 2, no exclusivamente, pero fundamentalmente 2. La primera de ellas, una gran causa que habría que definir y habría que acotar, que es motivos referentes a las dificultades en el mundo afectivo, y otra causa que tiene que ver con los conflictos con la autoridad. Como hay otro apartado más adelante en esta reflexión, haré mención y algunas indicaciones sobre este punto cuando hablemos del perfil vocacional de los hermanos en el continente americano. Por otra parte, hay un segundo tema del que hemos hablado, que es el tema de las estructuras formativas. Y en el tema de las estructuras formativas, yo creo que es una de las cosas importantes de cara a las decisiones que se tomen en el Panamericano. Hay que esencializar las estructuras y hay que hacer estructuras más sólidas y más capaces de transmitir con garantías nuestra identidad carismática.
a veces nos encontramos con casas de formación con 5 postulantes y 2 hermanos que acompañan a estos postulantes en una única fraternidad formativa de 2, que no llega a ser ni siquiera jurídicamente legal, tener solamente 2 en una fraternidad donde uno es párroco y superior y el otro es ecónomo y tienen no sé cuántas actividades pastorales. Esto no puede ser, porque la fraternidad no se transmite a través de los contenidos que aprendemos en un libro. La fraternidad se transmite a través de experiencias vividas en la fraternidad. Y necesitamos tener fraternidades nutridas de hermanos para poder generar relaciones y para que los hermanos que quieren hacer experiencia de nuestra vida puedan ver cómo se reza en fraternidad, cómo se discute y se discierne en fraternidad, cómo se toman decisiones en fraternidad, cómo se gestionan los conflictos en la fraternidad, no solamente en los manuales sobre la vida en fraternidad. Por eso, tal y como lo recuerda la Ratio, todavía lo recuerdo un poquito, que con flexibilidad no debería de haber fraternidades con formandos menos de 3 o 5 formandos. El mínimo 3, pero de 3 a 5 debería ser el número mínimo y en torno a 15 el número máximo, para que la casa de formación no se masifique y se pueda garantizar un acompañamiento personalizado. Por otra parte, el grupo de formadores, el mínimo son 2, pero qué menos que un equipo formativo de 3 hermanos para garantizar, como digo, el acompañamiento y las estructuras formativas en una fraternidad formativa que no debería tener menos de 7 hermanos. Yo creo que esto es fácil verificarlo, ¿no? Es fácil verificar pues que no todas las casas de formación tienen un mínimo de 7 hermanos que acogen a ese equipo formativo, que acogen a este grupo de hermanos en formación. Estamos hablando, cuando estamos hablando de estos números, casi de mínimos, y sería muy bueno y adecuado, valga la redundancia, adecuar y actualizar nuestras estructuras formativas según estas indicaciones que encontramos en la Ratio. Por último, en el tema de lo que hemos trabajado con los formadores, ha sido también el tener hermanos más capaces y más dotados en la selección que deben hacer los superiores mayores de las personas más adecuadas para poder acompañar los procesos formativos de las circunscripciones. La primera cosa que tenemos que decir es que lo más importante no es la formación académica que se recibe para poder apropiarse del carisma y para poder apropiarse de herramientas humano-psicológicas para acompañar en los procesos de crecimiento. Tenemos que intentar entender que los formadores también se tienen que formar en equipos formativos. La mejor formación es la experiencia de quien es capaz de formar parte de un equipo formativo y ahí aprender a ser formador en la experiencia, en la propia experiencia, las propias experiencias de campo. Y sí, evidentemente, después, en un segundo momento, reconocer que es necesario cualificar más a nuestros formadores. Deben conocer más nuestros valores carismáticos. Es muy bueno formar a gente en franciscanismo, en enriquecernos carismáticamente y al mismo tiempo dar a los formadores las herramientas necesarias para poder acompañar humana y psicológicamente a nuestros candidatos. Este ha sido, de alguna manera, los temas que hemos tratado con los hermanos formadores. Bueno, a raíz, esto ya es también una selección de temas, quizá un poco personal, a raíz de las aportaciones llegadas de los capítulos locales, yo he individuado 3 temas con los que me gustaría compartir con vosotros. Os recuerdo que la temática propuesta en la reflexión de los capítulos locales era la historia formativa de la circunscripción, la realidad de la formación en el presente, en la actualidad, y cuáles son los retos y los desafíos más importantes para la formación en la circunscripción en esos momentos. Bien, uno de los problemas, voy a tratar yo creo de abordar 3, a lo más 4 de los problemas, de las cuestiones que me parecen importantes. Una de las realidades que en estas aportaciones nos ha llegado es, sobre todo en la historia de la formación en las circunscripciones, ha estado muy marcada por el clericalismo.
Yo creo que a veces cuando hablamos del clericalismo, algunos hermanos sienten como que hubiera una especie de desprecio al ministerio o a la vocación ministerial, a la vocación ministerial sacerdotal. Yo creo que, por acotar los términos, cuando estamos hablando de clericalismo, nos estamos refiriendo ni más ni menos a lo que el Papa Francisco en la Carta al Pueblo de Dios para prevenir el tema de los abusos sexuales y abusos de poder habla. Es decir, a un uso inapropiado del poder que se desprende de la dimensión religiosa. Bien sea uno sacerdote, bien sea laico, el abuso de poder en el ámbito religioso, eso es el clericalismo. Creo que detrás del clericalismo siempre, sería muy largo tratar de profundizar en este tema, hay un esquema, hay una eclesiología que mantiene de alguna manera ciertos esquemas. Yo creo que no siempre ha sido fácil pasar de los esquemas eclesiológicos del Vaticano I, donde no se hablaba de eclesiología, se hablaba de jerarcología, al esquema de una iglesia mucho más carismática, pueblo de Dios, del Vaticano II, donde todas las vocaciones tienen la misma dignidad y donde la riqueza de carismas es la que conforma este pueblo de Dios. Ha habido en esta eclesiología del Vaticano I, donde el sacramento por excelencia era el sacramento del orden y todo se subyugaba y todo estaba sujeto a este orden sacerdotal. Y de alguna manera yo creo que hay que tratar de combatir en nuestra familia cualquier signo de clericalismo. Es muy importante también, hay documentos preciosos que nos hablan de la primera intención o de la primera intención fundacional de Francisco, que nos propone una única familia en la que todos compartimos una vocación común, que es la vocación de ser hermanos, en la que son compatibles muchas vocaciones específicas. Es decir, una familia en la que hay sacerdotes, hermanos sacerdotes, hermanos que hacen otros servicios ministeriales en la iglesia y en el mundo y que son capaces de presentarse en comunión en la diversidad. Y yo creo que esta fue la primera intención de Francisco, no crear una orden de hermanos sacerdotes, sino crear una orden de hermanos en las que fuese capaz de incluir las distintas vocaciones específicas que Dios regala a la Iglesia. Tengo en esto que también quisiera recordar que es una de las verdades fuertes que se recogen en las Constituciones y en el Consejo Plenario Cuarto y por ende en las ratioformaciones, de que ya no es posible tener una formación para hermanos laicos y una formación para hermanos sacerdotes, sino que el proyecto formativo, nuestro proyecto formativo institucional es un proyecto para todos los hermanos. Y atentos a esta segunda cuestión, también del Cuarto Consejo Plenario de las Constituciones, en la que la prioridad la tiene la formación carismática frente a la formación ministerial. Tiene la prioridad, la vocación a ser hermanos menores, la formación a esta vocación, y no la prioridad a la vocación específica de ser hermanos sacerdotes. Otro de los puntos importantes que aparecen en estas reflexiones que han llegado a los capítulos locales es el tema que tiene que ver con el perfil vocacional de los candidatos. Antes hemos estado hablando de que hay un número de salidas importantes y de abandonos. Seguramente que mucho de ello tiene que ver con que no somos capaces de elaborar criterios de discernimiento vocacional exigentes, y cuando los tenemos elaborados igual no hemos sido capaces suficientemente de aplicarlos. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que esta problemática de la realidad afectiva está exigiéndonos en estos momentos de cambio, en estos momentos de sociedad líquida, nos están exigiendo fundamentalmente que tenemos que sentarnos más y pensar más sobre la afectividad, sobre la formación a la afectividad, sobre nuestra relación con el cuerpo, con la sexualidad. Yo creo que tenemos un déficit, de reflexión en este ámbito, y tampoco
tampoco me atrevería a decir, trabajando en esta oficina de la formación, a hablar ex cátedra para decir esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer. Es tan importante que la Orden ha aceptado en este documento de la Ratio que uno de los anexos justamente se dedique a la reflexión sobre la madurez psicoafectiva que hay que hacer también en los propios lugares regionales y culturales. Me permito, yo creo que comentar 3 puntos que me parece que podrían ser 3 puntos fuertes, 3 puntos en los que nuestra reflexión se tiene que hacer más sólida, en los que no tenemos que dudar, en los que no hay que negociar. O sea, 3 puntos en este ámbito de la afectividad, la sexualidad, en los que yo creo que tendríamos que decir que son innegociables. El primero de ellos tiene que ver con una sensibilidad cultural que necesita un acercamiento crítico. Yo creo que a veces por el excesivo respeto a la persona estamos pensando que lo importante es la autorrealización personal. Hay que pasar de la autorrealización personal a la autodonación o a la vida entendida como donación, como oblación, al estilo de Jesús, que no vivió para sí, sino que vivió para los demás. Nuestra vida es darnos y darlo todo, entrar en un esquema afectivo de donación, de oblación. Una vez más recuerdo las palabras de Francisco, es decir, no nos apropiemos de nada, restituyamos todo el bien que Dios ha puesto en nuestras vidas a través de la capacidad de donar todos esos dones a la fraternidad. Me parece que es un punto que tenemos que considerar, que alimenta muchas veces nuestros individualismos en la vida fraterna. Ser capaces de entrar en una dinámica de oblación o de autodonación. Hay un segundo punto importante también en los criterios de selección y de discernimiento vocacional. Nuestra vida es una vida de relaciones, hecha de relaciones. Cuando uno dice que su vocación es ser hermano, está hablando de que tiene que tener un mínimo de capacidad relacional y un mínimo de capacidad relacional oblativa. No es posible que nos encontramos fraternidades en las que hay hermanos encerrados en sí mismos, hermanos heridos, hermanos que son casi enemigos los unos de los otros, que por años no se hablan. Estos son heridas en el corazón de nuestro carisma. Y es muy importante que aprendamos y que seamos capaces de transmitir a los hermanos en formación que es central en nuestra vocación aprender y poner todo el empeño en ganar más en estrategias para poder vivir un clima de relaciones sanas, de relaciones afectivas, hechas de intimidad y de libertad y de creatividad, siempre sanas. Y por último, yo creo que también es una cosa importantísima que cada joven que llega a nuestra vida sepa que en medio de nosotros va a poder hacer de su vida una vida fecunda, una vida plena y fecunda, una vida capaz de generar vida, una vida capaz de dar vida a otros, no una vida estéril, no una vida triste, no una vida encerrada en la oscuridad, sino una vida que donada a los demás es capaz de contagiar ganas de vivir y además de comprometerse con aquellos que ven amenazada su propia vida y los dones de su propia vida. Vuelvo a repetir, porque me parecen muy importantes estos puntos que tienen que ser puntos no negociables. La autodonación, la capacidad de donarse, la capacidad de establecer relaciones sanas y la capacidad de establecer relaciones sanas y fecundas generadores de vida. Otro de los puntos importantes, yo creo que ya casi el tercer punto, que comienza a ser un clásico en todo lo que es la vida religiosa en este siglo XXI, es el tema de la interculturalidad. También a esto le hemos dedicado un anexo en la Ratio con el deseo de hacer el esfuerzo de pasar de estructuras multiculturales en las que viven sin mezclarse con mucho respeto y distancia las distintas culturas a pensar la vida de un modo más intercultural en la que las culturas se mezclan y ofrecen a las otras culturas lo mejor de sí mismo, corrigiendo aquellos excesos que no nos ayudan a vivir más y mejor.
Yo creo que el continente americano tiene una experiencia rica, especialmente los Estados Unidos se nos presenta siempre como un país emblemático que ha sido capaz de acoger y crear un gran país incorporando e integrando personas de culturas distintas y de sensibilidades distintas. Yo creo que nuestra orden tiene que seguir haciendo este esfuerzo de integración. Y en ese esfuerzo de integración yo también me atrevo a decir que otro de los retos importantes es la integración de las vocaciones indígenas en el continente americano, donde tenemos presencias misioneras, la integración de vocaciones de inmigrantes, los países que acogen inmigrantes, la integración definitiva en algunos países de afroamericanos o afrobrasileños. No está todo dicho aquí. Yo creo que a veces nuestra formación tiene que ganar en flexibilidad, tiene que incorporar otras antropologías compatibles con la antropología de la vocación franciscana, donde hay otros modos de pensar la libertad, de pensar las relaciones familiares, de repensar los modos de expresar el afecto, de expresar los modos de entender el trabajo, de entender el tiempo. Y yo creo que en esto tenemos todavía mucho trabajo que hacer y tenemos muchas cuentas pendientes de atrás. Nuestra familia es una familia inclusiva y no siempre ha estado a la altura de acoger, en el continente americano, de acoger hermanos, lo vuelvo a repetir, del mundo indígena, de la inmigración o de los espacios o de las culturas afroamericanas o afrobrasileñas. Por último, dentro de esta cuestión de la multiculturalidad, mejor dicho, de la interculturalidad, una pequeña reflexión sobre el tema de la identidad y el tema de la pertenencia. Son temas fundamentales que tenemos todavía que pensar mucho y fortalecer para permitir que se produzca una colaboración sana. Ahora estamos pidiendo que hermanos de distintos países y de distintas culturas vengan a formarse en una cultura distinta con formadores de distintas culturas. Es importante reconocer que en nuestra orden la pertenencia se da a través de las circunscripciones que nos hacen pertenecer a una orden más grande. Pero es necesario también reflexionar sobre el punto de los errores que hemos cometido a lo largo de la historia, donde la pertenencia se ha construido a base de provincialismo, dando espacio prioritario a cuestiones absolutamente secundarias que no estaban en función del carisma. Hay mucha enfermedad de provincialismo, que es justamente una construcción de la identidad y de la pertenencia de modo enfermizo, y hay que crear espacios de pertenencia a una identidad común desde las riquezas más singulares de cada uno de los grupos o de las circunscripciones, sin perder nada de eso. Yo creo que tenemos que seguir dando pasos en esta línea de seguir reflexionando sobre pertenencia e identidad. Y solamente cuando pertenencia e identidad se construyen de un modo sano, nuestros proyectos de colaboración formativa y otros proyectos de colaboración van a tener un éxito adecuado. Que Dios nos bendiga a todos. Paz y bien.